Bienvenidos a este espacio televisivo, a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y hoy vamos a hablar un temita interesante, el escándalo, así que veremos a ver a qué se refiere. Nada que ver con lo que esté pasando en el mundo actual, pero a través del evangelista Marcos vamos a ver de qué se refiere con este escándalo. Pero para poder comenzar, como siempre les recuerdo, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él nos acompañe y nos guíe en este segmento. Así que juntos vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó, al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén y amén. Como siempre les recuerdo, importante para todo lo que hagas en tu vida, invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él sea que nos acompañe. A veces nos volvemos muy mecánicos y hay que trabajar y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y tenemos que salir tan rápido que nos olvidamos de invocar esa presencia del Espíritu Santo. Recuerde siempre, deténgase, tome ese espacio para invocarlo. Vamos hoy a compartir el tema del escándalo. Anteriormente ya estábamos viendo lo que ocurría, ¿verdad? Ya habíamos visto un Pedro ahí fogoso, tú eres el Cristo, pero el Cristo que él hablaba nada que ver con el Mesías en la cruz. Y después habíamos visto que el Señor vuelve y se los dice lo que va a pasar. ¿Y qué hicieron esto? Mira, estaban desconectados del Señor, hablando de quién va a ser el grande, quién va a ser el poderoso, todo lo que no tenía que ver con lo que el Señor les estaba anunciando. Ahora vamos a ver el escándalo, qué es lo que ocurrió luego. Para eso te voy a invitar que saques la palabra de tu casa, busques el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9 y te sitúes en los versículos 38 al 43, después vamos al 45 y el 47 y juntos meditemos la palabra del Señor. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene de nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Todo aquel que os dé de a beber un vaso de agua, por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echen al mar. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con las 2 manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la gehenna con los 2 pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos a la gehenna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Dígame si esto no es un escándalo. Yo voy a decir, como decía mi padrecito, ¿dónde están por ahí los ojos rodando, las manos y los pies? Porque todos somos pecadores, ¿no? Pero nadie ve eso por ahí en el camino. Vamos a ver de qué nos está hablando esta palabra. Fíjense que el evangelista comienza diciendo que aquí vienen unos que están viendo, dice: Maestro, hemos visto unos que expulsaban los demonios en tu nombre, pero como no vienen de nosotros, hemos tratado de impedírselo. ¿De qué estábamos hablando anteriormente? De los que creen ser poderosos porque tienen esos talentos, porque pueden hacer muchas cosas y solo ellos son dueños del Espíritu. Y hoy vienen a decirle al Señor: hemos visto a alguien y le dijimos que no podían hacer eso, le hemos impedido que hagan eso. Y es que a veces nosotros los hombres, ¿verdad?, somos también, nos dejamos inundar por esas fuerzas que no son, y como el Evangelio, que el capítulo, los versículos anteriores, creemos que somos el dueño de todo lo que tiene que ver con Dios. Creemos que porque caminamos en el Señor y rezamos 20,000 rosarios y vamos a las Eucaristías todos los días, somos los dueños de cómo Dios tiene que actuar, ¿no? A veces nos pasa en las comunidades que como creemos que tenemos esa fuerza del Espíritu, podemos mandar al Espíritu a hacer lo que nosotros queremos. Pero hoy, ¿sabes qué? La palabra nos está hablando claritito. Claritito nos los está diciendo: ni tú ni yo somos dueños del Espíritu. Ni tú ni yo somos dueños de Dios. Así que si no somos dueños, ¿cómo es posible que nos podamos atrever a mandar a callar al otro que ha decidido salir a invocar esa presencia del Señor? Porque aquí dice: invocando mi nombre, y hemos ido allá a callarlos. Regresamos a este espacio televisivo, a Vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estábamos hablando y comentando, ¿verdad?, cómo a veces nosotros nos queremos hacer dueños del Espíritu y cómo nos queremos hacer dueños de Dios, y cuando vemos a otros que están con ese talento, que Dios están invocando al Señor, queremos ir allá a apagar el fuego, a decirle: ustedes no pueden porque ustedes no son de los nuestros. Dice el Señor: pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Ahora no lo vayan a sacar del contexto y venir a decir: pues todo el que está por ahí diciendo que Jesús es el que es, pues vamos, porque hay que tener algo importante. ¿Quién y cuál es el Jesús que tú estás invocando y cuál es el Jesús que estos hermanos están invocando? Porque a veces nos creamos un Jesús a nuestra manera, un Jesús que, como ahora le decimos mucho, papito chulo, ay, qué lindo tú eres, qué cosa más buena. ¿Por qué? Porque lo ponemos a lo que nosotros queremos. Jesús es bueno, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, mientras Jesús me da lo que yo necesito. Jesús es bueno, Jesús es mi Salvador, mientras sane mi enfermedad. Jesús es bueno, es mi Salvador, mientras me permita ver a mis hijos crecer. Jesús es bueno mientras permita que mis hijos no se enfermen. Entonces, ¿qué Jesús es el que yo estoy siguiendo? Por eso digo, no podemos sacarlo de ese contexto, porque aquí estamos hablando del verdadero, el mismo Jesús. Si aquel grupo está invocando la presencia de Jesús real, el verdadero, ¿por qué tengo yo que ir allá a impedírselo? Y a veces queremos verlo desde los aspectos de las corrientes que hay distintas, de las diferentes iglesias que existen. Pero es que a veces nos pasa en nuestro entorno, en nuestra propia iglesia, en nuestra propia parroquia, en nuestros propios grupos, en nuestros propios ministerios. Porque el Señor suscita en el hermano que está a mí, suscita en él
un don, un carisma maravilloso, ese don de sanación, o suscita en él ese don de predicación, o suscita en él ese don de darse, de entregarse, de hacer todo lo que él quiere hacer entre todos para ayudar. Y nosotros acá, como estos discípulos, mira, vamos a ir a apagar ese fuego porque no camina con nosotros, porque no está aliado a mí, porque no me está dando el aplauso a mí, como decíamos en el pasaje anterior. Hoy el Señor nos está llamando la atención. No se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y después hable mal de mí. O sea, si crees y creemos en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, es imposible que invoquemos ese milagro o invoquemos su presencia y después estemos hablando mal. Y aquí te dice hablando mal de Él, pero ¿sabes qué? Él nos hizo a su imagen y semejanza. No puede ser que yo esté invocando la presencia del Espíritu, la presencia del Señor y hablando mal de mi hermano. No puede ocurrir porque es incongruente, dice el Señor. Es incongruente que yo diga que voy a invocar al Señor y comenzar a hablar mal del hermano. El que camina en el Señor obra el bien para siempre. Y por eso el Señor hoy le llama la atención y le dice: todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que eres de Cristo, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Primero te habla a ti y a mí como discípulo, pero también ahora le habla a aquel que puede ver, identificar en aquel hermano, en aquella hermana que es discípulo del Señor. Y le abre las puertas porque reconoce que viene en nombre del Señor. Le abre las puertas porque sabe que Dios tiene un mensaje para él. Dice el Señor que no perderá su recompensa. Y no hemos tenido experiencia donde hemos ido a la casa del hermano o a la casa que nos hayan invitado y no se nos han abierto las puertas. Y no fuimos en nuestro nombre, fuimos en el nombre de Jesús. Pero también hemos tenido muchas ocasiones más en que se nos ha invitado y hemos visitado al hermano y se ha abierto la puerta. Y no porque sea Madeline, no porque sea Elena, no sea cualquier nombre de nuestros hermanos, sino porque dan la entrada al Señor, porque reconocen a los discípulos del Señor. Pues ese hermano y esa hermana que ha sido capaz de abrir esa puerta, dice el Señor que tendrá su recompensa. Tendrá su recompensa. Así que el Señor va a seguir hablándole a estos discípulos para que ellos vayan cayendo en tiempo. Desde aquella venida que lo que hacían era tratando de buscar el poderío, viene hoy nuevamente el Señor a enseñarles lo que tienen que hacer y a enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Por eso nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas, una iglesia misionera, una iglesia que invita a todos para que vengan. Y cuando entran, nos corresponde a ti y a mí, que vamos caminando, ser que esos ujieres que los permita entrar, no aquellos que van a poner barreras. ¿Por qué? Porque el Señor también lo dice claramente: han venido en mi nombre y a ellos también les he dado estos talentos para entregárselos al Señor. Hoy nos invita el Señor grandemente a que tú y yo podamos abrirnos, pero abrirnos a su presencia, abrirnos a la fuerza del Espíritu. Primero reconociendo que no somos dueños del Espíritu. Y eso a veces nos ocurre mucho. Y es mucho cuidado que tenemos que tener, porque a veces nos ocurre. Le digo porque nosotros, ¿verdad?, como líderes, a veces decimos vamos a coordinar algo. Y en esa coordinación pues puede haber que
un monitor o alguien que va a hacer el anuncio, va a haber alguien que va a venir a una oración, va a venir el otro que va a hacer tal oración, va a venir el predicador, va a venir el que va a venir el ministerio. Y mientras nos coordinamos, pues ya estamos claros de lo que va a ocurrir. Pero a veces nos pasa que limitamos el espíritu. ¿Por qué? Porque no se comportó como nosotros entendíamos. Y como no se comportó como nosotros entendíamos, ya limitamos al espíritu, cuando el espíritu es libre. Regresamos a este espacio televisivo a vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos hablando un poquito sobre el escándalo y aunque no la hemos utilizado la palabra, estamos dando los hints, los pedacitos para que podamos entender cuál es el escándalo. En el pasaje, ¿verdad? En el segmento anterior estábamos conversando de esta situación de los discípulos que querían tener el control del espíritu, el control de todo, y nos habíamos quedado, ¿verdad?, en este ejemplo que yo les traía de que a veces nos ocurre como coordinadores que tenemos todo bien plasmado, bien chévere. ¿Quién va a hacer la oración de tal cosa? ¿Quién va a alabar? ¿Quién va a cantar? Y al final cada uno hace lo suyo, pero como no lo hicieron como yo quería, por darte un ejemplo, entonces estamos diciendo que está mal, que no lo está haciendo como es. Y es que estamos perdiendo de perspectiva que el espíritu se comporta como quiere. Hay un orden, pero el espíritu le da el talento a cada uno como él así lo desea. Y es bueno que haya ese orden, es bueno que todos estemos en la misma línea, porque indica que el espíritu está ¿qué? Fluyendo en esa actividad, en ese lugar, pero no implica que porque no cante, por darle un ejemplo, como yo canto, pues entonces hermano no tiene el espíritu. O no implica porque esta persona no predicó como yo quería que predicara, no tiene el espíritu. Cuidado que a veces se nos arrogan estas cosas a cada uno de nosotros. Lo digo porque a veces nos pasa. A veces decimos, no, pero no era lo que yo quería, era esta otra cosa. Y perdemos de perspectiva lo que quería hacer el Señor, lo que quería hacer el Espíritu en ese lugar. Y como nos quedamos centrados en el orden, en la ortodoxia, en lo que hay que hacer, perdemos esa oportunidad de dejar que el Señor se manifieste, que el Espíritu se manifieste como Él así lo desea. Pues el pasaje siguiente nos dice, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le iría mejor si se pusiera al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar. Ese es el escándalo, que tú y yo seamos piedra de tropiezo para el hermano. Ese es el escándalo, que tú y yo que decimos que creemos, seamos tropiezo para el hermano o la hermana y decida no entrar a la casa del Señor y decida salirse del camino y decida perderse en el camino por culpa tuya y mía, que hemos dicho que somos ¿qué? Discípulos del Señor. Si tú y yo hemos dicho que somos discípulos del Señor, porque lo hemos aceptado en nuestra vida, porque hemos reconocido lo que ha hecho en nuestras vidas, cuidado que no seamos la piedra de tropiezo para que otro hermano pueda entrar. Y yo puedo reconocer que a veces podría pasar y no nos hemos dado cuenta. Por eso es importante el examen de conciencia todos los días en nuestra vida antes de acostarnos, para que entonces venga el Espíritu y nos refleje, mira Madeline, no te portaste bien con aquella hermana y ahora no viene, y tú no te has preocupado porque ya no viene, que dijiste mal o que hiciste mal. Todo ese examen de conciencia va a venir a nosotros para que entonces nosotros podamos rectificar lo que he hecho mal. Pero hoy el Señor nos dice, cuidado, porque también ese escándalo ocurre ¿qué? Cuando yo lo preparo, lo maquino, lo sé y lo voy a hacer porque no quiero que vengan y entren. Siendo discípulo del Señor, voy a impedir
que mi hermano, mi hermana entre. Pues el Señor me está diciendo, si ese es tu propósito, si tú no quieres que el otro venga, cuidado, porque ¿sabes qué? Más vale que te hayan ¿qué? Amarrado aquí una piedra y te tiren al mar. Te tiren al mar con esa piedra. De ahí no vas a poder salir. Ese es el escándalo. Dice, si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Vale mejor que vayas a la ajena, mira, vale que entres manco en la vida que ir con las dos manos al infierno. Y aquí el Señor no está diciendo que me voy a cortar la mano ahí con el cuchillo y la voy a sacar. El Señor me está diciendo, cuidado. ¿Qué estás haciendo con tu mano? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás palpitando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que a través de esa mano estás haciendo ¿qué? Que el otro no venga al Señor. Ah, que tu ojo, porque estás mirando las cosas que no tienes que mirar, estás mirando las apetencias del otro, estás mirando el hombre o la mujer del otro. Cuidado, dice el Señor, porque está haciendo escándalo, está haciendo tropiezo en este camino y te puede arrojar al mar. Sí, lo sé, la palabra es dura. Por eso hoy nos está llamando la atención, para que no seamos escándalo. Y cuidado con todos los que nos movemos, cuando también por nuestra boca vamos siendo un escándalo, porque estamos ¿qué? Llevando al mundo entero las cosas malas y negativas que puedan haber en donde nosotros nos estamos rodeando. Cuidado. Ese es el escándalo que el Señor nos está diciendo. Ah, que tu pie te está llevando a los lugares que no deberías ir. Te está llevando a aquellos puntos, a aquellos lugares de donde el Señor te sacó. Pero tú habías dicho que has seguido y encontrado al Señor. Y ahora te encuentran en aquel lugar donde no está la presencia del Señor. Escándalo, mi hermano. Cuidado, cuidado. Que hoy el Señor nos está llamando porque nos ama y nos está diciendo, salte de ese camino, no seas escándalo, ven, retoma el camino. Si desde tu casa, desde donde te encuentres, donde estamos, comenzamos a recordar que este camino estamos desviándonos, hoy el Señor nos está llamando a que vengamos, a que nos acerquemos, a que volvamos a retomar el rol de ser discípulos de Cristo. Que no es fácil, claro, para el Señor no fue fácil entregarse por ti y por mí, pero de que se puede, se puede. Simplemente necesitamos pedir esa fuerza del Espíritu para que nos ayude, nos revele, nos corrija y a través de los sacramentos podamos permanecer fieles al Señor.